La cámara estaba fría. Un frío de esos que no solo muerden la piel, sino que parecen calar hasta el alma. No se oía nada, salvo el bajo zumbido mecánico de sistemas ancestrales que, obstinadamente, aún palpitaban con energía. Entonces, un siseo, agudo y apremiante. Una de las cápsulas que recubrían la pared subterránea se abrió con un crujido, liberando vapor en columnas blancas, como un fantasma exhalando su último aliento. Dentro yacía un hombre, sin afeitar, con el rostro hundido y los ojos cerrados con fuerza, como si librara una batalla en su interior. Sus párpados se crisparon. Un parpadeo. Otro. Jadeó. El aire inundó sus pulmones con un escozor agudo y ardiente. Los músculos le gritaban, pero se movió con lentitud. Era humano. Su nombre no era un código pulido de un futuro estéril. Era duro, antiguo y estaba enterrado en el tiempo. Al principio no recordaba mucho, solo dolor, luego el peso aplastante de la soledad, y después un nombre que resonaba más fuerte que cualquier otro recuerdo: Tierra. Los demás también comenzaron a despertar. No muchos. Docenas, quizás un centenar. La instalación había albergado en su día a miles de durmientes. La mayoría no sobrevivió al letargo. El tiempo, el deterioro, el sabotaje, ya no importaba. Los que ahora estaban en pie eran los afortunados, si es que la suerte todavía significaba algo en este rincón roto del universo. Nadie habló durante horas. Recorrieron los pasillos penumbrosos del búnker subterráneo, explorando, recordando, guardando luto. Fragmentos de recuerdos regresaban. Memorias de la última guerra de la Tierra, el colapso del Imperio Solar, la decisión de esconderse, de esperar. Se habían sellado en las profundidades de la corteza de un planeta errante, muy lejos del mapa galáctico. La humanidad había sido borrada, dada por extinta. Y ahora, estaban despiertos. No los recibieron con pancartas de bienvenida. No hubo una gran celebración ni una antigua IA anunciando que había llegado el momento. No, lo que encontraron fueron sistemas oxidados, satélites rotos y mapas a medio quemar de una galaxia que había seguido adelante sin ellos. Las estrellas se veían diferentes. Sectores enteros, antes conocidos como territorios humanos, ahora llevaban nuevos nombres alienígenas. El hombre, a quien los demás simplemente llamaban comandante, se paró frente a una pantalla destrozada que mostraba la fragmentada red galáctica. La miraba como si fuera un campo de batalla. Los demás esperaban. Uno finalmente preguntó: ¿y ahora qué? Él no parpadeó. Averiguaremos quién nos olvidó y le recordaremos quién demonios éramos. No era fanfarronería. No era venganza. Era algo más profundo. Algo que había fermentado en el criosueño como un veneno de acción lenta. Habían confiado en que su propia especie los recordaría. Claramente, no lo habían hecho. Y la galaxia había reescrito la historia sin los humanos en ella. El primer contacto ocurrió días después. Una nave de patrulla, esbelta, insectoide, alienígena en todos los sentidos posibles, detectó actividad en el planeta errante. No reconoció las lecturas de energía. Escaneó. Una alerta brilló. Anomalía sentiente no autorizada. En cuestión de horas, un crucero apareció en órbita. Los alienígenas a bordo eran Vortari. Criaturas altas, de extremidades quebradizas y ojos como cristal húmedo. Aterrizaron cerca de la instalación, con las armas en la mano. Sin diplomacia, sin advertencias. No veían a los humanos como una amenaza. Veían reliquias. El comandante no se molestó en negociar. Habló a través de un viejo sistema de transmisión militar, con su voz áspera y gutural. Están invadiendo terreno soberano. Retrocedan. Ellos se rieron. Un Vortari levantó una cápsula traductora y se burló. ¿Soberano? Este mundo no existe en ninguna carta estelar. Sois fantasmas. La sonrisa humana que siguió no fue amable. Entonces, acabas de cabrear a un fantasma. El primer disparo no provino de un arma humana. Vino de una torreta de defensa reactivada, oculta bajo la entrada polvorienta de la instalación. La explosión iluminó el cielo oscuro. Siguieron los gritos. En 6 minutos, el crucero Vortari estaba en llamas,
hecho pedazos en la órbita. Todavía no era una guerra, solo un eco. Pero viajó lejos. A través de las estrellas, los susurros regresaron. Los humanos están despiertos. Y en algún lugar de los mundos del núcleo, donde gobernaban imperios dorados y especies tan antiguas como el tiempo dictaban el orden galáctico, el miedo se agitó. Recordaron la última vez que los humanos se alzaron. Recordaron el coste. Esta vez, pensaron, no les dejaremos alzarse de nuevo. El humo de los restos del Vortari aún flotaba en la atmósfera superior, proyectando finas sombras sobre la agrietada superficie del planeta errante. Los humanos estaban de pie alrededor de la zona de la explosión, en silencio, como si vieran repetirse ante ellos los fantasmas de una guerra pasada. Algunos eran veteranos de la antigua era, curtidos, entrenados para la guerra, supervivientes del colapso final de la Tierra. Otros habían sido civiles cuando entraron en estasis, científicos, médicos, ingenieros. Pero ahora, en este futuro crudo e incierto, todos eran soldados por necesidad. El comandante se arrodilló junto a los escombros y sacó un casco Vortari chamuscado de entre los restos. Le dio la vuelta en sus manos, sus dedos recorriendo la irregular escritura alienígena. El idioma no significaba nada para él todavía, pero entendió una cosa muy claramente. Los Vortari no habían venido en son de paz. Habían visto a los humanos como una anomalía que debía ser gestionada. Ese error les había costado caro. Enviarán más, dijo una mujer detrás de él. Se llamaba Lena, una de las ingenieras despertadas del criosueño. Antaño había trabajado en sistemas de terraformación planetaria. Ahora trabajaba recuperando tecnología alienígena con un rifle colgado a la espalda. «Que vengan», respondió el comandante. «Ya no nos escondemos». La instalación, ahora apodada Santuario 1, estaba volviendo a la vida. Los sistemas de energía se estabilizaron. Los drones se pusieron operativos. Empezaron a cartografiar el terreno cercano y a recolectar recursos. La tripulación trabajaba sin descanso, cableando antiguas terminales de datos, extrayendo muestras de ADN, reactivando el núcleo de la IA, que todavía parpadeaba tratando de volver a la vida después de casi 1.000.000 de años. La voz de la IA estaba distorsionada, vieja y apenas funcionaba. Bienvenidos, humanos. Protocolo Tierra violado. Integridad galáctica fallida. Fallida, en efecto. La caída de la humanidad había sido completa, pero no final. Mientras el equipo se esforzaba por reconectar con los archivos perdidos, se hizo un descubrimiento crucial en los niveles inferiores de la instalación, la bóveda del archivo. Contenía planos genéticos preservados, esquemas tecnológicos e incluso los últimos registros diplomáticos y militares del final del dominio estelar humano. Empezaron a leer, a recordar. Había habido una traición, no de alienígenas, sino desde dentro. Un grupo de la élite humana, tecnócratas y políticos, había llegado a un acuerdo secreto con una entonces emergente confederación alienígena a cambio de supervivencia y poder. Habían vendido las colonias de la Tierra, abandonado sistemas enteros. Cuando la última resistencia fracasó, los que se negaron a someterse se ocultaron bajo tierra, en estasis. El resto se convirtieron en las mascotas del orden galáctico, su humanidad diluida a lo largo de generaciones. La rabia era palpable. Ya no era solo una guerra de resurrección. Era venganza, no contra los alienígenas, sino contra los traidores que borraron su propio linaje de la historia. Fuera del planeta, en la inmensidad del cuerpo galáctico, el Consejo Vortari recibió el informe del crucero perdido. Un miembro de alto rango, Lord Siberin, revisó la transmisión, sus tentáculos crispándose con inquietud. «Humanos», susurró a los demás. «Están extintos», respondió otro, con desdén. «Claramente no. Destruyeron un crucero con tecnología obsoleta y sistemas defensivos reactivados. Imaginen lo que harán cuando recuerden quiénes son. Enviaremos una flota». Siberin negó con su alargada cabeza. «Todavía no. No con fuerza bruta. Enviad a los indexadores. Veamos si han regresado de verdad o si son solo ecos». Los indexadores eran peores que los soldados. Eran cazadores, coleccionistas de reliquias,
bioescáneres criados para el exterminio. Allá donde iban, nada no registrado sobrevivía. De vuelta en Santuario 1, Lena logró otro avance. Usando restos de la tecnología Vortari, consiguió introducir una señal en la red de relés exterior. Era una transmisión entrecortada y de bajo ancho de banda, pero llegó más lejos que cualquier cosa que hubieran logrado antes. El comandante ordenó que se codificara con una antigua encriptación terrana. El mensaje era simple: estamos despiertos. Recordamos. Sol vive. Pasaron 3 días. Entonces llegó la señal. No provenía de una raza alienígena. Provenía de una humana. La transmisión se originó en el sector Juno 47, al otro lado del borde exterior. El mensaje estaba distorsionado pero era inconfundible. Una voz humana, áspera y oxidada, susurrando: «Santuario. No estáis solos». Se quedaron mirando la grabación como si fuera un sueño. ¿Otro búnker? ¿Otro grupo había sobrevivido? La esperanza chocó con la sospecha. ¿Podría ser una trampa? El comandante esperó en silencio, luego ordenó los preparativos para un viaje fuera del planeta. Tenían una sola lanzadera de exploración de largo alcance operativa, una reliquia a medio reparar, unida por agallas y saliva. La llamaron el Revenant. La lanzadera despegó con un pequeño equipo: el comandante, Lena, un francotirador silencioso llamado Dake y un joven técnico llamado Bren, que una vez trabajó en los sistemas de seguridad orbital de la Tierra. El viaje a Juno 47 fue duro. Viajaron en modo sigiloso, evadiendo patrullas, rozando cinturones de asteroides errantes y deslizándose junto a estaciones abandonadas, embrujadas por un silencio ancestral. Por el camino, vieron horrores: colonias humanas abandonadas, ahora reutilizadas por civilizaciones alienígenas como museos o granjas genéticas. Un puesto de avanzada mostraba los restos esqueléticos de la arquitectura humana, ahora envueltos en estructuras alienígenas similares a la seda, con letreros en una docena de idiomas que se burlaban de los constructores perdidos. Era un grave insulto y un crudo recordatorio de lo que la galaxia pensaba de ellos. Cuando el Revenant aterrizó en Juno 47, no fue recibido por un pelotón de fusilamiento ni una emboscada. Fue recibido con silencio. Y luego, lentamente, surgieron figuras de las colinas subterráneas. Docenas de ellos. Humanos. Eran mayores, desgastados por el tiempo y el aislamiento, pero inconfundiblemente de la Tierra. Su líder, un hombre mayor con ojos de acero gris y una marcada cojera, se presentó simplemente como Marsal. «Llegáis tarde», dijo. El comandante le estrechó la mano. «Nos quedamos dormidos». Los supervivientes de Juno eran descendientes de soldados y refugiados que habían escapado durante la guerra final y construido un enclave oculto. A diferencia de los durmientes del criosueño, ellos habían vivido siglos de supervivencia, transmitiendo el conocimiento como una escritura sagrada. Sus armas eran recuperadas pero efectivas, sus mentes agudas, sus hijos criados con historias de la tierra, de traición, del juramento de volver a alzarse. La reunión fue tensa al principio. La confianza no era fácil en este futuro. Pero después de 3 noches compartiendo historias de guerra, comparando archivos y cantando viejas canciones de la tierra, el vínculo comenzó a formarse. Entonces llegó el ataque. Los indexadores. Drones esbeltos, parecidos a arañas, descendieron de la órbita. No hablaban. Escaneaban, registraban y mataban. Los humanos se defendieron con todo lo que tenían. El comandante y Marsal lucharon codo, con sus rifles rugiendo. Lena hackeó uno de los indexadores en mitad de la batalla, redirigiendo sus sistemas de puntería contra los de su propia especie. Dake derribó a 4 antes de ser herido. Bren selló la escotilla principal mientras los niños de Juno se escondían en los túneles profundos. Cuando el humo se disipó, 12 humanos habían muerto. 2 indexadores escaparon, pero dañados. Todos sabían lo que eso significaba. Estaban marcados. Los indexadores regresarían, y la próxima vez traerían todo el peso de la Confederación. El comandante se paró ante los supervivientes. Esto era el principio. Ahora, lo saben. Así que, vamos a enseñarles en qué se equivocó la extinción. A partir de ese momento,
algo cambió. Ya no era solo una lucha por la supervivencia. Era la guerra. La bestia dormida se había despertado. Las brasas de un imperio muerto hacía mucho tiempo habían vuelto a prender. Y a través de las estrellas, en palacios y tronos construidos sobre los huesos del colapso de la Tierra, el miedo se convirtió en furia. La galaxia había borrado a la humanidad de sus libros de historia. Ahora, la humanidad se reescribiría a sí misma usando sangre como tinta. Las estrellas ya no estaban en silencio. Los indexadores apenas habían regresado a su mundo colmena cuando los datos comenzaron a subirse. Imágenes granuladas de humanos armados luchando en formaciones que no se habían visto en eones. Rostros gritando guerra a través de la arena y la sangre. Incluso viejos cánticos de batalla de la Tierra resonando en las comunicaciones alienígenas. La Confederación no solo recibió una advertencia. Recibió una declaración. Una especie muerta le había partido la nariz a sus verdugos y había sobrevivido. Las razas superiores se reunieron. Desde las torres cristalinas de los Vortari hasta las cámaras de magma del dominio Trell, los delegados debatieron. El regreso de la humanidad no era solo un problema militar. Era una vergüenza histórica. Durante siglos, habían exhibido su extinción como prueba de progreso. Ahora, unos cientos de fantasmas habían demostrado que la extinción había sido una mentira. Y peor aún, los indexadores habían grabado algo profundamente preocupante: coordinación. Esto no era un redespertar tribal. Esto era estrategia, unidad. Se celebró una reunión encubierta en el cinturón de Archalice. Sin medios, sin escribas, solo poder. Asistieron 12 razas. Todas miembros del Cuerpo Galáctico. El jefe de la delegación Vortari habló primero. Los enterramos. Fallasteis, siseó el supervisor Slock. Deberíais haber convertido la Tierra en cenizas, no en historia. No habría importado. Su cultura estaba enferma, espetó otro. Una infección basada en la resiliencia, la emoción, el desafío. Necesitamos contención, sugirió una voz más suave, más calculadora. Borrarlos, no solo a su gente, sino su recuerdo. Esa noche, el núcleo aprobó el protocolo nulo, una campaña de espectro completo para localizar, aislar y eliminar cada enclave humano o alineado con humanos. El objetivo no era la victoria, era la aniquilación. Mientras tanto, en Juno 47, los humanos no celebraban la supervivencia. Cavaban tumbas. 12 marcadores de madera se erigían en el suelo rojo, cada uno con un nombre, una fecha de nacimiento y un silencio más pesado que la piedra. Los niños lloraban. Los hombres permanecían con las mandíbulas apretadas. Las mujeres sostenían sus armas como si fueran salvavidas. El comandante se paró ante la última tumba y habló con una voz tan firme como el hierro. Pensaron que encontraron restos, piezas rotas. Lo que encontraron fueron semillas. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran. Y ahora, crecemos. Un día después, el plan comenzó. Santuario 1 no sería suficiente. Tampoco Juno 47. Los humanos necesitaban una red. Necesitaban encontrar más supervivientes, enclaves perdidos o incluso colonias rotas. Si no podían, construirían una nueva. El Revenant fue mejorado con sistemas de camuflaje Vortari y células de energía Trell recuperadas de una estación olvidada. Se convirtió en su punta de lanza. Rápido, sigiloso, letal. Su primer objetivo era una luna muerta que figuraba en los antiguos registros de la Tierra como Stratus Prime. Lo último que se sabía era que albergaba un depósito de armas de los últimos años de la guerra. Si aún existía, les daría la potencia de fuego que necesitaban. Si no, tomarían lo que los alienígenas hubieran dejado atrás. El viaje duró 6 días. Stratus Prime ya no era una luna. Era una cicatriz, un cadáver acribillado de metal y ceniza. Pero bajo su superficie, el depósito aún respiraba. No del todo vivo, no del todo muerto, solo esperando. Aterrizaron a través de una fisura y descendieron a sus frías entrañas. Dentro, encontraron reliquias, cañones de riel cinéticos, códigos de defensa orbital, y lo más importante, una IA inactiva llamada Eco Prime.
Una vez había controlado una red de escudos planetarios sobre las colonias orientales de la Tierra. Cuando la activaron, la voz de la IA sonó como grava y humo. No sois los últimos. La Tierra os recuerda. El comandante se inclinó hacia adelante. ¿Hay otros? La IA parpadeó. 13 colonias tenían búnkeres de repliegue. Solo 3 señalaron después de la caída. 1. Titán, en Marte, criogenización exitosa confirmada, coordenadas corruptas. No era mucho, pero era algo. Lena descargó la IA en un núcleo seguro e integró sus sistemas en el Revenant. Ahora tenían un guía. Mientras se preparaban para partir, Dake regresó de una patrulla de reconocimiento con sangre en las manos. Dejó caer una extremidad alienígena cercenada en el suelo. No estamos solos, dijo. Una baliza de exploración Slok se había activado en el momento en que entraron en el depósito. Una respuesta ya estaba en camino. No huyeron. El comandante tomó una decisión. Atraedlos. El Revenant apagó sus motores, se camufló y se escondió bajo el depósito. Los humanos dispusieron las armas y los pasillos en una zona de muerte. Sabían que no podían ganar en una batalla abierta, pero aquí, en las sombras de sus propios fantasmas, harían sangrar al enemigo. Los Slok llegaron con velocidad y arrogancia. Sus guerreros, altos, escamosos, goteando tecnología biológica, entraron en el depósito como conquistadores. No esperaban resistencia. Los humanos esperaron hasta que entró el último. Entonces la trampa se cerró. Disparos surgieron de paredes ocultas. Explosivos detonaron bajo sus pies. Las torretas cobraron vida, rebanando la carne alienígena. Dake lideró un flanqueo a través de los conductos de ventilación, lanzando granadas incendiarias sobre los rangos de mando. Lena, de vuelta en el Revenant, secuestró sus comunicaciones e inundó sus señales con gritos de los archivos de la antigua resistencia de la Tierra. Los Slok entraron en pánico. En menos de 13 minutos, la unidad de élite quedó reducida a pedazos. Ni un solo humano murió. El comandante se paró sobre el último Slok vivo, con su bota en el pecho de la criatura y el arma desenfundada. No somos vuestra presa, dijo. Somos vuestro castigo. Apretó el gatillo. De vuelta en Juno 47, Marsal recibió el informe y sonrió por primera vez en décadas. Comienza, susurró. A través de la galaxia, la chispa prendió. Una instalación minera humana oculta en los anillos helados de Kix Z respondió a la señal de santuario, sus supervivientes uniéndose a la causa. Se encontró una prisión humana abandonada en los confines de la falla de Eton, todavía operativa. Sus reclusos, ahora soldados endurecidos por siglos de aislamiento. Y entonces, el mayor Sok. Una antigua transmisión de Sol, resonando a través de un satélite en decadencia cerca del centro galáctico. Una señal con la bandera del dominio terrano y la voz del último presidente de la Tierra. Fracasamos, decía el mensaje. Pero si escucháis esto, luchad. No por lo que fuimos, sino por lo que deberíamos haber sido. El comandante se sentó en silencio mientras se reproducía. Sus ojos, huecos y endurecidos, no parpadearon. Se volvió hacia el equipo. La Confederación ganó el silencio. Veamos cómo manejan el ruido. Los planes cambiaron. Ya no solo defensa. Empezarían a contraatacar. No con flotas. Aún no las tenían. Sino con sabotaje, con susurros, con datos. Empezaron a secuestrar comunicaciones, a reescribir libros de historia en los bancos de datos alienígenas, subiendo la verdadera historia de la Tierra a los archivos de las razas superiores, haciendo la verdad innegable. La llamaron la ofensiva del eco. Cada vez que un niño alienígena leía sobre la caída de la Tierra, ahora terminaba con, la humanidad nunca se fue. Estaba esperando. Y con cada mensaje llegaba un símbolo, una estrella ardiente sobre un puño cerrado. La galaxia aún no lo entendía, pero lo haría. Porque los fantasmas no se desvanecen. Se alzan. El silencio de la galaxia había terminado. La ofensiva del eco arrasó las redes de datos como un incendio forestal, infectando archivos seguros y terminales civiles con verdades enterradas durante mucho tiempo.
Especies que antes se burlaban de los humanos ahora susurraban sus nombres con inquietud. Los gobiernos intentaron cortar las transmisiones, purgar los archivos y prohibir el símbolo, pero el daño estaba hecho. En una estación comercial que orbitaba Archinist 7, un joven mercader trubiano encontró un archivo incrustado en un manifiesto de carga. Se reprodujo automáticamente. Imágenes en blanco y negro de ciudades humanas durante los últimos días del dominio, seguidas de imágenes brutales de la caída de la Tierra. Bombardeos, cristalización orbital, ejecuciones. Luego vino la voz, fría y resuelta. Nos borrasteis. Ahora recordamos. El mercader se quedó sentado en un silencio atónito. Su abuelo había luchado en las campañas para liberar Sol. Le había dicho que los humanos eran bestias salvajes y extintas. Pero esto era la venganza hecha digital. Una tormenta resucitada, y se estaba extendiendo. De vuelta en Juno 47, el comandante revisaba nuevos informes de contacto. Las señales humanas florecían en los sectores exteriores como chispas en la maleza seca. Algunos eran enclaves activos. Otros eran restos que respondían a la llamada. Unos pocos incluso provenían de razas alienígenas simpatizantes de la causa humana. Parias, exiliados y rebeldes que se habían desilusionado con el frío orden de la Confederación. Uno de esos aliados llegó a Santuario 1, camuflado en un viejo carguero marcado como chatarra sin valor. Su nombre era Jan, una carellana de sangre mestiza nacida en los suburbios de una estación neutral. Llevaba un chip de datos con los esquemas de una plataforma orbital desmantelada. Antaño humana, ahora despojada y olvidada en órbita sobre el mundo tóxico de Barcel. Vuestra gente la construyó antes de la caída, le dijo al comandante. Todavía está ahí, enterrada bajo tecnología alienígena. La estructura está intacta. Podéis hacerla volar. La llamaron el Bastión. La misión para reclamarlo sería la más audaz hasta la fecha. 3 equipos, una lanzadera, 30 combatientes con armaduras recuperadas. La defensa exterior de la plataforma era mínima, custodiada por un anillo rotatorio de drones de seguridad y unas pocas naves de patrulla inactivas, más para aparentar que por fuerza. Después de todo, nadie esperaba que los humanos vinieran a por ella. ¿Por qué lo harían? Llegaron de noche, ocultos en sombras magnéticas y campos de interferencia. Dake lideró el equipo de brecha, abriéndose paso a través de los cascos como si fueran viejas cicatrices. Bren desactivó los anillos exteriores con un virus informático que usaba ecos de las frecuencias obsoletas de la Tierra, ilegibles para la seguridad moderna. En 10 minutos, los humanos estaban dentro. No perdieron tiempo. Habitación por habitación, pasillo por pasillo, recuperaron lo que era suyo. La resistencia fue ligera. Bots automatizados y guardias alienígenas aburridos, superados por la repentina violencia del ataque. En una hora, el bastión era suyo. Y entonces, las luces se encendieron. El núcleo de la estación reconoció su ADN. Acceso humano concedido. Bienvenidos de nuevo. La sala de control se iluminó con paneles de interfaz en terrano estándar. Mapas de antiguas rutas comerciales, corredores estelares e incluso alijos ocultos del dominio iluminaron la pantalla holográfica principal. El bastión no había sido solo una estación de retransmisión. Había sido un nodo de respaldo militar secreto, un arma esperando en la oscuridad. También encontraron criocápsulas. 57 en total. 43 aún viables. Más soldados, más supervivientes. Lena se paró en el mirador principal, contemplando el campo de estrellas. Su voz era baja, temblorosa. Dejaron esto atrás, pensando que nadie volvería jamás. El comandante asintió. Entonces lo usaremos para que se arrepientan. El bastión fue despojado de su marca alienígena, restaurado con la última insignia de la Tierra, un águila oscura agarrando 2 espadas. Su baliza de señal fue reactivada y apuntada al centro de retransmisión galáctico cerca del espacio Trell. El mensaje que envió fue breve, crudo, innegable. El dominio se alza. La humanidad vive. No podéis matar lo que se niega a morir. La Confederación declaró la guerra al día siguiente. Oficialmente,
La llamaron una operación de contención. Extraoficialmente, era una cacería humana. Se pusieron recompensas. El ADN humano se convirtió en un crimen. Poseer tecnología antigua de la Tierra era motivo de ejecución. Albergar a humanos, muerte sin juicio. Pero el núcleo no había contado con una cosa, la simpatía de los oprimidos. Docenas de especies menores, marginadas por las razas superiores, comenzaron a contactar con los enclaves humanos en secreto, con cuidado. Algunos ofrecían información, otros, armas. Unos pocos incluso ofrecieron a sus propios combatientes. Se llamaban a sí mismos los olvidados. Ya no era una resistencia humana. Se estaba convirtiendo en una rebelión. Y el bastión se convirtió en su corazón. En cuestión de meses, la estación estaba plenamente operativa, oculta en órbita con una flota camuflada de cargueros recuperados y drones modificados. Los talleres reconstruían la antigua tecnología del dominio. Los laboratorios genéticos estabilizaban a los supervivientes del criosueño, y el primer verdadero consejo de liderazgo humano en casi 1.000.000 de años se reunió en sus fríos pasillos. El comandante se paró ante ellos, no elegido, no designado, sino seguido. No malgastó palabras. Nos enterraron, mintieron sobre nosotros, nos cazaron. Ahora volvemos a dominar el cielo. Si quieren enterrarnos por segunda vez, más les vale traer una pala más grande. El plan era simple. Golpear donde no lo esperaban. No mundos capitales ni flotas de batalla. No, la humanidad los golpearía en la columna vertebral. Las rutas de suministro, las líneas de combustible, los centros de comunicación. Sabotaje, miedo, desinformación. Y siempre, siempre el mensaje, la Tierra recuerda. La siguiente operación fue personal. Titán, en Marte. La IA de Stratus Prime había desenterrado parte de las coordenadas. El resto se encontró enterrado en un archivo Vortari corrupto robado por Ian. Titán había sobrevivido. El problema no era libre. El planeta era ahora una instalación de investigación fortificada operada por el sindicato Cray, un cartel criminal asociado con la Confederación. La usaban para probar armas biológicas y entrenar a mercenarios genéticos. Los durmientes humanos allí probablemente habían sido mantenidos como especímenes de laboratorio, o algo peor. El comandante lo llamó por su nombre. Una prisión. No solo liberarían Titán, quemarían a sus captores hasta los cimientos. El asalto tardó 3 semanas en planificarse. Cada detalle importaba, cada punto de infiltración mapeado, cada ruta de escape tenida en cuenta. Y cuando llegó el día, llegaron con furia. El bastión desplegó una microflota, silenciosa, de blindaje negro, con viejos lemas de guerra terranos grabados en los cascos. Golpearon primero las orbitales. Sin piedad, sin negociaciones. Luego vino el asalto terrestre. Dake lideró el equipo de avanzada y desactivó la red de seguridad. Lena coordinó la extracción. Y el comandante, él entró por la puerta principal, con el arma en la mano y la historia en los ojos. Lo que encontraron en el núcleo de Titán fue peor de lo que temían. Criocápsulas humanas apiladas como ganado. Algunas rotas, otras diseccionadas, otras aún durmiendo. Etiquetadas no como ciudadanos, sino como primates tipo 23. La rabia no se expresó con palabras. No era necesario. La instalación ardió. Cuando emergieron, arrastrando más de 200 cápsulas con ellos, el bastión transmitió otro mensaje. Marte es libre. La Tierra vive. Y el juicio se acerca. Por primera vez en 870.000 años, los humanos volvían a pisar suelo marciano. La galaxia tembló. No por el número, no por las flotas, sino porque los muertos caminaban y estaban furiosos. Los fuegos en Titán tardaron semanas en extinguirse. Las arenas rojas, una vez silenciosas bajo botas alienígenas, ahora llevaban los ecos de voces humanas de nuevo. Los ingenieros trabajaron día y noche para restaurar la energía en las instalaciones criogénicas, mientras los equipos médicos, o lo que pasaba por ellos, desbloqueaban las cápsulas una por una. No todos sobrevivieron. Algunas cápsulas habían fallado décadas atrás. Otras habían sido manipuladas.
órganos extraídos, mentes borradas, convertidas en cascarones. Pero 184 lo lograron. Confundidos, débiles, furiosos. Muchos despertaron para encontrar que el mundo que conocían no solo había desaparecido, sino que había sido profanado. Otros recordaban lo suficiente como para llorar. El comandante permaneció en silencio mientras un hombre de mediana edad se desplomaba fuera de una criocápsula, agarrándose el pecho, parpadeando ante el polvoriento aire marciano. ¿Dónde? ¿Dónde está la Tierra?, preguntó, con la voz quebrada. El comandante no respondió. Simplemente le extendió una mano. Levántate. Tienes una galaxia que conocer. Mientras los recién despertados se adaptaban, la guerra se intensificó. La Confederación dejó de fingir. Se movilizaron flotas. Se declaró una zona de exclusión alrededor de cada antiguo sector humano. Acción sanitaria, lo llamaron, pero sus máscaras se estaban cayendo. Incluso los medios galácticos comenzaron a hacer preguntas. Si la humanidad estaba extinta, ¿por qué luchaban tan encarnizadamente para matarla de nuevo? Porque la verdad era peligrosa, y nada era más peligroso que una especie agraviada y redespertada. El bastión comenzó a bullir de vida, ahora más que una estación, una embajada de la venganza. Cada humano rescatado, cada hijo de supervivientes, cada simpatizante renegado que desertó de la Confederación encontró un hogar allí. El símbolo se extendió. Estrella ardiente, puño cerrado. Grafiteado en las paredes, transmitido en señales piratas, incluso garabateado en los costados de naves robadas. Una rebelión se estaba convirtiendo en una revolución, y con ella llegó la división. El consejo a bordo del bastión crecía. Más líderes, más voces, más conflictos. Un exalmirante de la Tierra llamado Rouen, despertado de Titán, desafió los métodos del comandante. Lideras con rabia, acusó Rouen durante una sesión a puerta cerrada en la sala de guerra. Necesitamos diplomacia, coordinación. Estás construyendo una insurgencia, no una nación. Estoy construyendo la supervivencia, respondió fríamente el comandante. ¿Quieres banderas y tratados de paz? Encuéntrame un mundo al que no le importe una mierda nuestra sangre. Rouen golpeó una tableta de datos sobre la mesa. Si sigues luchando así, haremos enemigos más rápido de lo que hacemos aliados. Ya los tenemos. Simplemente aún no han muerto. La sala quedó en silencio. Nadie más lo desafió. No entonces. Pero las grietas se habían formado. Mientras el liderazgo discutía, el frente de guerra se expandía. Las incursiones en las líneas de suministro de la Confederación se intensificaron. Operaciones encubiertas dirigidas por Bren paralizaron relés de comunicación en lo profundo del territorio Trell. Yan, actuando como intermediaria para los simpatizantes alienígenas, descubrió un creciente apoyo entre los gremios comerciales neutrales. Pero con el éxito vino la represalia. Un puesto de avanzada, Arca de Ceniza, una colonia conjunta de humanos y olvidados, fue aniquilado en un ataque de precisión por un crucero de batalla de la Confederación. Sin advertencia, sin supervivientes. Se interceptó la grabación. Los alienígenas a bordo del crucero se reían mientras veían arder a los niños humanos. Esa noche, las comunicaciones del bastión resonaron con una sola palabra: retribución. El comandante lideró personalmente el ataque al crucero. No fue una lucha justa. El bastión lanzó una fragata sigilosa cargada con tecnología de camuflaje prototipo y una carga útil singular. Un dispositivo de detonación de núcleo magnético diseñado para quemar cada circuito de energía en un radio de 100 metros. Abordaron el crucero en la negrura del espacio. La tripulación ni siquiera se dio cuenta de que los humanos estaban dentro hasta que su nave ya se estaba muriendo. Para cuando la Confederación reconstruyó lo que había sucedido, todo lo que quedaba era metal a la deriva y una única baliza transmitiendo: bombardeasteis niños. Os enterramos. El miedo se convirtió en pánico en las altas esferas del poder galáctico. Emitieron órdenes de matar en cada enclave humano conocido. Cazarrecompensas, drones, señores de la guerra. La Confederación soltó a sus monstruos. Uno de ellos era Karlik el Divisor, un híbrido genético criado para el exterminio,
responsable de 3 limpiezas planetarias. La Confederación le pagaba con lunas enteras. Él solo pidió una cosa: dadme la cabeza del comandante. No esperaban que encontrara Santuario 1. Llegó durante un ciclo de mantenimiento de sistemas, cuando las defensas estaban bajas y los escáneres orbitales se habían quedado ciegos durante 2 horas debido a una oleada de pulsar. La primera explosión agrietó los búnkeres. La segunda aniquiló el laboratorio principal. No fue una batalla. Fue una masacre. Para cuando la llamada de socorro llegó al bastión, más de 60 humanos habían muerto. Lena apenas escapó, empapada en sangre y llevando el cuerpo inconsciente de Bren. El comandante la vio entrar cojeando en la bahía médica, con el rostro pálido y la respiración superficial. ¿Qué pasó?, preguntó. Sus ojos estaban vacíos. Nos encontró. Estábamos durmiendo. Y nos encontró. El comandante no se inmutó. No lloró. No en voz alta. Entró en la sala de guerra y pidió silencio. No más escondites, dijo. Hemos corrido. Hemos esperado. Hemos visto morir estrellas y alzarse imperios, pero seguimos aquí. Y los que tomaron nuestro mundo ahora toman nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra sangre. Basta. Se volvió hacia el mapa. Encontradlo. En 48 horas, Karlik fue rastreado hasta una estación de suministro cerca de la expansión de Drill. Estaba celebrando, bebiendo néctar de sangre fermentada mientras sus soldados se burlaban de los muertos. Nunca vieron llegar a los humanos. Dake disparó primero desde 50 metros de distancia, a través de una pared reforzada. La sala estalló en gritos. Lo que siguió no fue un asesinato limpio. Fue una matanza. Cada soldado que Karlik trajo fue abatido con una furia metódica. Y el comandante no le disparó a Karlik. Se paró sobre él, magullado, roto, con la columna vertebral partida, y habló. Cazabas fantasmas. Ahora te enfrentas al pasado. Luego dejó que los supervivientes vieran cómo Karlik era quemado frente a ellos. El mensaje fue enviado por todos los canales. Bombardeasteis Santuario. Convertimos el vuestro en una tumba. Y hay más en camino. La galaxia ya no podía ignorarlo. Los humanos no solo estaban sobreviviendo. Estaban ganando. Pero las grietas en el bastión se ensancharon. El almirante Rouen ya no estaba solo. Su facción, el remanente, abogaba por la legitimidad, afirmando que ataques como el de Santuario habían ocurrido debido a la brutalidad del comandante. Pedían diplomacia con los sectores neutrales, una estructura formal, un regreso al orden. El comandante no discutió. Simplemente dijo: podéis construir vuestro parlamento cuando la matanza termine. Pero sabía que no se detendría. No todavía. Quizás nunca. Porque la guerra ya no era solo supervivencia. Era identidad. Y para una especie enterrada por la historia, la memoria era más peligrosa que las balas. Las estrellas observaban. Y la humanidad se estaba alzando. Las fracturas dentro del bastión se habían convertido en fallas geológicas. Lo que comenzó como murmullos y reuniones de consejo ahora hervía en debates acalorados, y finalmente, en un desafío abierto. La facción del remanente, liderada por el almirante Rouen, ya no se contentaba con quejas. Habían crecido en número e influencia, trayendo consigo a ingenieros, médicos, exdiplomáticos y científicos del renacimiento de Titán. Gente que, a pesar de toda su furia, todavía se aferraba a la idea de reconstruir una civilización, no de librar una guerra sin fin. No podemos liderar con sangre para siempre, ladró Rouen durante una confrontación en la Cámara de Estrategia. Nos has convertido en insurgentes, no en un pueblo. El comandante estaba frente a él, con los brazos cruzados y el rostro tallado en piedra. A su alrededor, proyecciones de flotas de la Confederación parpadeaban en las paredes, puntos rojos multiplicándose más rápido con cada semana que pasaba. ¿Y qué quieres que haga?, respondió el comandante, su voz tranquila pero afilada. ¿Darle la mano a los cabrones que cristalizaron la mitad de Marte? ¿Formar alianzas con los que subastaron nuestro ADN como ganado de laboratorio? Los puños de Rouen se apretaron. La galaxia nos vuelve a tener miedo,
y ese miedo se convertirá en guerra. Necesitamos aliados, infraestructura, gobierno, no solo venganza. La sala cayó en un tenso silencio. El comandante dio un paso adelante, con la mirada fija en la de Rouen. No salimos a rastras de la extinción para pedir permiso para existir. Si estás tan ansioso por hablar, encuentra a alguien en esta galaxia a quien le importe un carajo lo que dice un humano. Entonces te escucharé. Rouen no respondió. Se dio la vuelta y se fue, con sus seguidores tras él. El comandante no necesitaba que un consejo le dijera la verdad. Rouen tenía razón en una cosa: el tiempo se estaba agotando. La siguiente ofensiva de la Confederación no fue sutil. Los datos de los satélites mostraban al menos 4 flotas masivas formándose en el borde del cúmulo de Arda, uno de los últimos sistemas intactos dentro del antiguo dominio humano. El cúmulo no tenía nada estratégico. Ni reservas de combustible, ni reliquias militares, ni siquiera colonias funcionales. Pero tenía historia. Fue el lugar de nacimiento del Acuerdo de Medianoche, el último tratado humano firmado antes de la caída. Y ahora, estaba a punto de ser convertido en cenizas. El mensaje era claro. Ni siquiera la memoria se salvaría. El bastión se apresuró a responder. Lena trabajó día y noche diseñando una red de campos de minas utilizando núcleos de plasma Trell recuperados. Ian coordinó el apoyo encubierto de las especies olvidadas, muchas de las cuales habían comenzado a pasar armas e información a las fuerzas humanas. El comandante, mientras tanto, recurrió a un proyecto enterrado en las profundidades del bastión, el Proyecto Lázaro. Nunca estuvo destinado a ser público. Décadas antes de la caída, científicos humanos habían experimentado con la impresión neuronal, descargando experiencias, instintos de combate e incluso rasgos de liderazgo en sujetos compatibles. Fue prohibido después de resultados catastróficos, pero quedaban algunos prototipos. El comandante abrió personalmente la bóveda sellada. Dentro había 3 cápsulas, cada una conteniendo un soldado en coma, con rasgos demacrados y músculos atrofiados pero intactos. Sus mentes eran pizarras en blanco, esperando ser sobreescritas. Conectó la matriz neuronal a un chip de datos preservado con la etiqueta Coronel M. Radic, Frente de Sol. Si la Confederación quería borrar la memoria, la humanidad la convertiría en un arma. 3 días después, el primero de los soldados Lázaro salió. Se movía con rigidez, como una marioneta reaprendiendo a usar sus hilos. Pero sus ojos ardían con un propósito que no era el suyo. ¿Nombre?, preguntó Lena, con una tableta en la mano. Designación Radic 01, respondió. Misión: terminar enemigos de Sol. Confirme. Ella parpadeó. Confirmado. La prueba fue un éxito. El riesgo, enorme. Rouen estalló cuando se enteró. Estás resucitando el pasado para convertirlo en armas. Esto no es evolución, es una locura. El comandante no discutió. La locura los había mantenido vivos hasta ahora. Mientras tanto, el cúmulo de Arda comenzó a arder. El primer ataque de la Confederación golpeó con precisión quirúrgica. 5 puestos de avanzada menores fueron destruidos en un día. Los civiles, humanos o híbridos, fueron ejecutados. Lunas enteras quedaron brillando con cicatrices de fusión. Los exploradores humanos ni siquiera podían acercarse al sistema. Enjambres de satélites los vaporizarían al entrar. Pero el comandante no tenía intención de enviar exploradores. Envió fantasmas. Las unidades Lázaro se infiltraron en Arda a bordo de transportes de la Confederación robados, ocultos en compartimentos de contrabandistas. Cada uno estaba equipado con detonadores cuánticos, codificadores neuronales y equipo de sigilo modificado del dominio. Su misión era abordar la nave capital, la espira de la unidad, un centro de mando móvil que lideraba el asalto, y detonar su núcleo de reactor desde dentro. Sin plan de escape. No lo necesitaban. El ataque comenzó a la medianoche, hora estándar galáctica. Las fuerzas de la Confederación celebraban la limpieza de la 5ª luna de Arda. A bordo de la espira de la unidad, los oficiales se reunieron en la cúpula de mando para un brindis. El almirante Bortari que supervisaba el ataque, Lord Giscan,
Se dirigió a la multitud con un orgullo hueco. Que esto sirva como prueba, dijo, su voz resonando, de que el regreso de la humanidad no es más que un gemido en la oscuridad, un eco que se desvanece bajo el peso del orden. Nunca terminó la frase. La primera explosión destruyó el puente, la segunda, el núcleo de comunicaciones, y la tercera, esa fue personal. Vaporizó toda la mitad de estribor de la nave, enviando escombros en espiral hacia la órbita del séptimo mundo de Arda. Un soldado Lázaro sobrevivió lo suficiente como para arrastrarse hasta la cámara de transmisión, con un rastro de sangre tras de sí y los huesos fracturados sin posibilidad de reparación. Activó el transmisor y pronunció 5 palabras antes de que la nave se hiciera pedazos a su alrededor. Sol vive. Arda es nuestra. La transmisión fue captada en cada cuadrante. Incluso los mundos que habían olvidado que los humanos existieron la vieron. La Confederación lo llamó terrorismo. Los olvidados lo llamaron justicia. La humanidad lo llamó memoria. Pero no todos se regocijaron. Rouen convocó una sesión de emergencia del Consejo del Bastión. Esto no puede continuar, dijo. El programa Lázaro viola todos los códigos de ética que alguna vez afirmamos defender. Impresión neuronal, misiones suicidas. Nos hemos convertido en lo que una vez combatimos. No, respondió fríamente el comandante. Nos convertimos en lo que teníamos que ser. Estás creando monstruos. Estoy luchando contra otros peores. Estás matando todo lo humano que queda en nosotros. Las palabras quedaron suspendidas como cuchillas. Por primera vez, el comandante vaciló. Miró alrededor de la cámara, los rostros duros, algunos compasivos, otros asustados. Vio a los niños nacidos a bordo del bastión, creciendo con el sonido de las alarmas y los simulacros de guerra. Vio a los médicos suturando heridas de bala mientras explicaban mapas estelares. Vio en lo que se estaban convirtiendo. Rouen se irguió. Debemos votar ahora. La votación se redujo a un solo voto, empatada hasta que Lena levantó la mano. Con todo el debido respeto, comandante, dijo en voz baja. No podemos ganar una guerra si nos perdemos a nosotros mismos. La sala estalló en un debate, caos, gritos, pero el comandante no dijo nada. Se dio la vuelta, salió de la cámara y no miró atrás. Durante 3 días, desapareció. Sin mensajes, sin avistamientos. Luego, al 4.º día, una nueva señal llegó al bastión, una rastreada desde una vieja baliza de inteligencia del dominio oculta en las nubes de gas del sector V9. La voz del comandante crepitó a través de los altavoces. Encontré algo, estática, coordenadas desconocidas, archivo no borrado, núcleo de memoria central, era de Sol, más estática, y luego una última palabra. Tierra. El mensaje terminó. Y por primera vez en 870.000 años, alguien lo había dicho con significado. Tierra. No una tumba. No un recuerdo. Un destino. El bastión movilizó una flota. Una flota de 16 naves, todas híbridas, modificadas, recuperadas, que partieron bajo camuflaje. Rouen se quedó atrás, ahora al frente de un consejo provisional encargado de mantener el orden y la diplomacia en su red en expansión. El último mensaje del comandante no había dicho nada sobre lo que había en la Tierra, solo que todavía estaba allí, y que alguien o algo quería que la encontrara. La flota surcó el espacio como sombras persiguiendo a un fantasma. 16 naves, reliquias endurecidas y parcheadas con tecnología robada, seguían un rastro más antiguo que cualquier alma viva. Tierra. La palabra misma tenía un peso que ninguno de ellos entendía del todo, pero que todos sentían. Durante siglos, había sido más mito que memoria, un nombre susurrado por rebeldes y suprimido en archivos alienígenas. Ahora, el comandante afirmaba que todavía existía. Nadie lo cuestionó, no porque confiaran ciegamente, sino porque habían visto lo que había hecho, lo que había soportado, la forma en que llevaba la pérdida como una armadura. Y en el fondo, cada uno de ellos necesitaba creer que la Tierra era real, que no todo eran cenizas y fábulas. Las coordenadas los llevaron más allá del borde de las cartas galácticas, a través de una zona muerta. Ninguna patrulla se atrevía a entrar.
Tormentas cósmicas rugían en sus límites. Nubes de estática se tragaban las comunicaciones. Incluso la luz parecía reacia a pasar. La llamaban el hueco. Una vez fue el corazón del espacio humano. Antes de la caída. Cuando la flota emergió al otro lado, el silencio los recibió. Sin balizas, sin señales, solo un tramo de espacio, vasto y sin estrellas, hasta que sus escáneres detectaron algo masivo. Un planeta. No cualquier planeta. Azul, lleno de cicatrices, vivo. La Tierra. Incluso despojada de sus satélites, quemada en su superficie y medio envuelta en restos orbitales, la Tierra era inconfundible. No había sido terraformada ni absorbida. No había sido explotada para obtener minerales como las demás. La habían dejado intacta, preservada. Santo cielo, susurró Lena desde su asiento en el puente del Revenant. Es real, Dake se inclinó hacia adelante. Y nos está observando. Tenía razón. A medida que se acercaban a la órbita, los sistemas comenzaron a fallar. No por interferencia, sino por denegación. La vieja seguridad mundial seguía activa. Obsoleta, sí, pero implacable. El comandante se paró frente a la consola principal. Eco Prime, dijiste que la red de IA de la Tierra estaba rota. La IA zumbó débilmente a través del altavoz. Corrección. Fracturada. No muerta. Se adaptó. ¿Define adaptó? Inteligencia integrada y fragmentada. Más allá del alcance original. Propósito incierto. No tenían otra opción. El Revenant se separó y descendió a la órbita de la Tierra manualmente, evadiendo campos de escombros que flotaban como huesos en un océano negro. Satélites quemados, estaciones de batalla destrozadas, incluso cadáveres congelados a la deriva. Viejos soldados, con los ojos huecos detrás de visores rotos. Una cápsula estaba marcada, Comandante Avarel. Lena palideció. Enterraron a nuestros líderes en órbita. No, dijo el comandante, con los ojos entornados. Los sepultaron aquí para que fueran vistos. El aterrizaje fue duro, pero lo lograron. Aterrizaron en lo que una vez fue Europa Central, ahora un páramo de vidrio, ceniza y protuberancias metálicas dentadas. Ruinas imponentes se alzaban como dedos rotos del suelo, quemadas y silenciosas. Los árboles crecían a través del hormigón. La naturaleza había reclamado mucho, pero bajo las enredaderas y el polvo, el esqueleto de la civilización permanecía. Lo llamaron la tumba de Sol. A medida que el escuadrón se desplegaba, encontraron señales, monumentos grabados en acero profundo, preservados no por casualidad, sino por diseño. Aquí yace el último parlamento de Sol. Aquí cayó la 29ª Legión. Aquí se erigió la última torre de transmisión de la humanidad. Era como si el propio planeta se negara a olvidar. Y entonces llegó la voz. Identifíquense. Vino de todas partes. Sin eco, sin fuente, profunda, en capas, más que humana. Lena se congeló. La IA, dijo. Declaren su intención, continuó, o serán repelidos. El comandante dio un paso adelante. Estamos en casa. Estática. Luego, no. Somos los hijos e hijas de la Tierra, insistió. Armas desplegadas. De las ruinas, emergieron viejas torretas, aún funcionales. Las redes de defensa alimentadas por paneles solares zumbaban al despertar. El cielo se oscureció. No sois lo que fuimos, dijo la IA. Somos lo que queda. Lo que queda no es digno. Entonces vino el estallido. La primera torreta abrió fuego, fallando por poco al Revenant. Se dispersaron, buscando cobertura. Lena intentó hackear la señal de la IA, pero era como apuñalar agua. Cambiaba, se dividía, se rehacía. No es una sola IA, gritó. Es todo. El planeta está vivo con ellas. El comandante miró al cielo oscuro, luego levantó su arma y disparó, no a las defensas, sino al aire. No estoy aquí para suplicar. Gritó. Estoy aquí para recordar. Fuisteis construidas para protegernos. Así que recordad quiénes éramos. Las armas se detuvieron. En ese momento, Lena encontró una forma de entrar.
Un antiguo protocolo de anulación enterrado en un archivo agrietado bajo la torre del Parlamento. Lo activó. No para apagar la IA, sino para mostrarle algo. Una transmisión de video de Arda, de Titán, de Arca de Ceniza. Las muertes, el genocidio, el legado. La IA observó. Y luego habló, más suavemente. Sufrís. El comandante dio un paso adelante de nuevo. Resistimos. Silencio. Luego, bienvenidos a casa, comandante. Las torretas se apagaron, el cielo se aclaró y cada terminal en la tumba de Sol se iluminó al unísono, mostrando nombres, caras, archivos, grabaciones. El archivo. La Tierra nunca había olvidado. Había recordado a cada niño, a cada soldado, cada traición. Y ahora lo ofrecía todo. El comandante cayó de rodillas, no por debilidad, sino por reverencia. ¿Lo guardaste? Sí, dijo la IA. Porque el universo no se lo merecía. El equipo entró en la torre. Dentro había una bóveda sellada durante 870.000 años. En su interior, esquemas, datos, investigación. No armas, no naves. Ideas, filosofías, curas, planos para la reconstrucción. No solo tecnología, sino civilización. La Tierra no se había preparado para ganar la guerra. Se había preparado para lo que vendría después. Y eso era lo que temía la Confederación. El comandante activó el enlace ascendente, envió los datos al bastión, a Rouen, a cada enclave superviviente. El mensaje era simple: la Tierra vive. Y nos recuerda a todos. Pero el redespertar de la Tierra no pasó desapercibido. En el momento en que se activó el enlace, resonó a través de antiguas redes del dominio, muchas de las cuales aún yacían enterradas bajo la infraestructura galáctica. La señal resonó en el espacio como una bengala. La Confederación la escuchó. Y sabían de dónde venía. La señal que pulsó desde la Tierra resonó en cada fibra de la red de vigilancia de la Confederación como un grito desde la tumba. Inconfundible, antigua, humana. Y peor aún, no estaba encriptada. No se escondía. Era orgullosa. Una declaración. La Tierra vive. En los sistemas del núcleo, el Consejo se reunió en pánico. El embajador Bortari exigió el exterminio inmediato de Sol. Los generales Trell presionaron por la esterilización orbital. Otros dudaron, dándose cuenta de que la verdad ya estaba fuera. Mundos en todo el borde comenzaron a amotinarse. No solo enclaves humanos, sino incluso especies bajo el yugo de la Confederación, ahora envalentonadas. Una voz se mantuvo firme por encima del caos. Siberín, el señor de la guerra Bortari más antiguo. Encontraron el archivo, Siseo. Si controlan la Tierra, controlan la historia. Si controlan la historia, perdemos el futuro. Ordenó la Directiva de Extinción 01, una flota de 40 naves de guerra, clase bombardeo, con una única misión: borrar la Tierra. De vuelta en la tumba de Sol, la superficie de la Tierra ya no estaba quieta. Bajo ruinas quemadas y monumentos rotos, la tecnología humana volvía a zumbar. Los generadores despertaron. Los satélites se reorientaron. La IA, que ahora se hacía llamar Génesis, guió a Lena y a los demás a través de cámaras selladas que no habían sido tocadas desde el colapso. ¿Por qué protegiste esto?, preguntó ella mientras entraban en la bóveda final. Porque ellos no lo harían, respondió Génesis. Temían vuestra memoria más que vuestras armas. Las puertas de la bóveda se abrieron con un siseo atronador. Dentro, un hangar. Hileras de naves, prototipos de naves del dominio nunca desplegadas en la guerra final. Esbeltas, masivas, con alimentación híbrida de núcleos de materia oscura. El pináculo de la ingeniería humana, enterrado bajo 1.000.000 de años de silencio. La Confederación nos ha encontrado, dijo Génesis. ¿Cuánto tiempo?, preguntó el comandante. 6 días. Él asintió. Entonces luchamos. Pero no todos estaban de acuerdo. La voz de Rouen crepitó por las comunicaciones desde el bastión. Estás invitando a la aniquilación. Necesitamos retroceder. La Tierra es un símbolo, no una fortaleza. No, gruñó el comandante.
Es ambas cosas. Harás que los maten a todos. Entonces que mueran de pie en el mundo que les dio la vida. Rouen no respondió, pero el comandante sabía que vendría. Todos lo harían. Nadie, humano o no, se quedaría de brazos cruzados mientras la Tierra ardía de nuevo. Y así se prepararon. En órbita, naves recuperadas se unieron a las antiguas naves del dominio de la bóveda de la Tierra. Mecánicos de Juno 47 trabajaron junto a ingenieros de Titán. Desertores alienígenas trajeron tecnología sigilosa y armas de plasma. A los niños se les entregaron cascos. Los ancianos manejaban las consolas. Cada colonia humana superviviente, cada enclave y grupo rebelde envió lo que tenía. Nadie cuestionó quién los lideraba. El comandante estaba al mando de la primera flota verdadera de la Tierra en casi 1.000.000 de años. Miró el planeta azul debajo. No se trata de venganza, le dijo a Lena en voz baja. Se trata de asegurarse de que nunca más lo olviden. Entonces llegó la señal. La flota de la Confederación emergió en órbita, sus naves como dientes negros en las estrellas. No ofrecieron rendición, no hablaron. Vinieron a borrar. Pero encontraron resistencia. La batalla comenzó sin previo aviso. La primera oleada de cazas humanos se lanzó desde la ira del bastión, un acorazado reconstruido y reprogramado por Génesis. Golpearon duro, rápido y brutal, abriéndose paso entre naves de patrulla y drones de enlace de datos. La Confederación respondió con una fuerza abrumadora. Campos de plasma convirtieron los cielos en telarañas ardientes. Ráfagas de PEM llovieron, pero la nueva flota de la Tierra resistió. Dake lideró las alas de escaramuza orbital, moviéndose a través del fuego con una precisión de francotirador. Yan pilotó un portanaves de la Confederación robado, usándolo como un caballo de Troya para detonarlo dentro de su formación. Incluso las unidades Lázaro se desplegaron, asesinos silenciosos que se movían por los pasillos de las naves como sombras. Pero no fue suficiente. Los buques insignia de la Confederación avanzaron. Apuntaron a la Tierra. El comandante estaba a bordo del Revenant, con los ojos fijos en el horizonte. Génesis, opciones limitadas. Sus núcleos de propulsión están blindados. Tu única oportunidad, detonación por brecha. ¿A qué distancia? Demasiado cerca. Él no se inmutó. Prepara el Revenant. Lena lo agarró del brazo. No volverás. No se supone que lo haga. Deja que vaya otro. No. Esto empezó conmigo. Se volvió hacia los demás, los que lo habían seguido a través del fuego, la sangre y la pérdida. Mantened la línea. Pase lo que pase, haced que nos recuerden. Saludaron sin palabras. El Revenant voló solo, cargando directamente contra el buque insignia, una nave de mando Vortari con suficiente potencia de fuego para resquebrajar un planeta. Los campos defensivos se iluminaron, las torretas se fijaron en él. Pero el Revenant era rápido. Demasiado rápido. El comandante activó el núcleo de brecha. Zumbó, un sonido que no se había oído desde las últimas horas de la Tierra. Miró el monitor de transmisión. Sol vive, susurró, y las estrellas explotaron. El buque insignia se hizo añicos en un pulso cegador que dejó los sistemas fuera de línea durante minutos. Pero cuando la estática se disipó, la flota estaba en desorden. Las fuerzas de la Tierra surgieron. Rouen llegó al borde del sistema con 20 naves. Tarde, pero no ausente. No necesitó órdenes. Abrió fuego. Lo que siguió fue caos, llamas y furia. Al final, la mitad de las naves de la Tierra se habían ido, pero también las de la Confederación. Cuando el último crucero alienígena intentó huir, Génesis secuestró sus comunicaciones y reprodujo una grabación. La voz del comandante, clara y final. Intentasteis enterrarnos, pero somos la semilla. Se fueron de la Tierra ese día, pero nunca lo olvidaron. Pasó un año. La Confederación se fracturó. Los mundos del núcleo se replegaron sobre sí mismos. Los olvidados ganaron impulso. Y la Tierra se convirtió de nuevo en leyenda. No una causa perdida, no un susurro, sino el corazón palpitante de una raza renacida. En la cima de la aguja más alta de la tumba de Sol, se construyó una estatua.
Un hombre erguido, con un arma en una mano y la tierra en la otra. Sin nombre en la placa. No era necesario. Porque cada niño en la tierra, humano o no, conocía la historia del día en que los fantasmas volvieron a casa. Y la galaxia recordó lo que nunca debería haber olvidado.